Buenas noches. Estoy realmente muy feliz de estar acá y estoy muy feliz por los boñuelos rellenos, las obleas, pero más agradecido aún por esta iglesia, más agradecido aún por cada uno de ustedes. Gracias a Dios tuvimos el permiso de la iglesia allá en El Salvador de tomarnos unos días de vacación y con mi esposa estuvimos orando por dónde ir y tomamos la mejor decisión, haber venido a Bogotá. Nos ha encantado, estamos enamorados. Y les presento a mi esposa. Nico, por favor, ponete de pie. Ahí, ella es mi esposa, vengo bien acompañado. Y bueno, vamos a estudiar la Biblia, ¿verdad? Solo que yo no soy muy amigo de los micrófonos. Voy a intentar bajar y si me escuchan, creo. Yo creo que me escuchan. Ah, por la grabación. Híjole. Pero se escucha la grabación si ahora no, para nada. Bueno, me han puesto. Bueno, está bien. No hay problema. ¿El qué? Ah, que tampoco va a querer micrófono. Él tampoco quiere micrófono. Ah, no, pero si yo lo usé, él lo usa. Bueno, vayamos a Hechos capítulo 3. Vamos a estar ahí hoy. Y vamos a ir directamente a Hechos capítulo 3, verso 1. ¿Ya están ahí? Amén. Bueno, leamos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Paren ahí. Vamos a identificar primero qué es la hora novena. En Israel el día no empezaba como para nosotros. Para nosotros, ¿cuándo empieza el día? ¿Cuándo empezó el martes? Sí. Bueno, alguien levante la mano y dígame, ¿a qué hora empezó el martes? ¿Aquí? ¿Correcto? ¿A qué hora? Correcto, a las 0 horas del miércoles, ¿verdad? A las 12 de medianoche. Bueno, para los judíos no es así. Los judíos, su día empieza, escuchen, a las 6 de la tarde. O sea, a las 6 de la noche para lo que sería nosotros, 6 p.m. Ahí empieza el día para ellos. Entonces, para ellos, como el día empieza así, la cuenta de ellos es muy diferente a la de nosotros. Ahora, como el día de ellos empieza a las 6 de la tarde, en realidad termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Eso es porque ellos no tienen un calendario solar, ellos tienen un calendario lunar. Esa es la razón. Ahora, vamos a aprender a hacer las cuentas que los judíos hacen para de repente decirle la hora novena. Entonces empezamos desde, y esta es otra confusión, empezamos desde las 6 de la mañana a contar la hora novena del día, ¿ok? O sea, del sol. Entonces, veamos qué hora era la hora novena. Tenemos de 6 a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ok? Entonces las 15 horas, las 3 de la tarde. Entonces ya desciframos lo primero. El doctor Lucas nos está diciendo, a las 3 de la tarde solían subir Pedro y Juan al templo a la oración. ¿Por qué? Porque los judíos oran a la hora sexta, a la hora novena y a la hora tercera. Oraban 3 veces al día. Bueno, sigamos leyendo. Después dice en el verso 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. ¿Qué está haciendo Lucas aquí? Recuerden que es un doctor. Entonces, si ustedes y yo nos detenemos a leer el verso 2, lo que es un historial médico. ¿De quién? Del cojo.
¿Desde cuándo nos dice que es cojo Lucas, de este hombre? Desde nacimiento. Y ustedes y yo, ¿para qué necesitamos saber eso? Bueno, no hay mucha razón, pero quien lo está escribiendo es un doctor, y para los doctores eso es importante. Entonces en su historial médico él incluye un cojo de nacimiento que lo llevaban todos los días a la puerta hermosa. Increíble cuántos detalles da Lucas. Esto lo está haciendo, y les estoy contando todo esto y ya van a ver por qué. Sigamos. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Paren ahí. Él vio a Pedro y a Juan y les pide dinero, básicamente. Pedro y Juan lo voltean a ver y les dice: míranos, ¿qué te vamos a dar? Es como que si pase el pastor Salvador aquí, pase yo y digamos: mírenos, ¿qué les vamos a dar a ustedes? ¿Cómo? Entonces ellos hicieron eso. Pero dijeron: una cosa tenemos, ¿verdad? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y se levantó. Todos sabemos bien esa historia, la recordamos muy bien. Ahora, lo que sucede después es la verdadera razón del por qué les estoy contando todo esto. Lucas está dándonos el contexto histórico de una predicación de Pedro. Y lo que vamos a estudiar esta noche es una predicación de Pedro. Mi introducción solo fue la introducción del doctor Lucas. Noten, el milagro no va a ser lo importante de este capítulo. El milagro en el capítulo 3 solo abarca 10 versos. De ahí el capítulo 3 se encarga de transcribir la predicación de Pedro. Lo que nosotros acabamos de leer es tan solo el contexto histórico, lo que estaba pasando. Pero esta noche vamos a estudiar esa predicación. Por lo tanto, vamos a estudiar al predicador. ¿Quién dio esa predicación? Vamos a estudiar el contenido, vamos a estudiar la enseñanza principal de esta predicación. Así que empecemos con el predicador, ¿ok? Pedro. Conocemos algunas cosas sobre Pedro, pero quiero recordar algunas más. Era un pescador. Ahora, nosotros como citadinos, y digo nosotros porque Bogotá no tiene playas, ¿verdad? Entonces, nosotros sí que en Bogotá sí que no sabemos del mar, a menos que yo también soy de la capital, no tenemos mar en la capital, tenemos que salir de la capital para ir al mar. Entonces, yo tampoco conozco mucho del mar, soy un citadino. Entonces me toca ir a investigar y preguntarle a pescadores la naturaleza de la profesión de ellos. O sea, por inercia la profesión de ellos los lleva a no ser tan educados de repente como los citadinos lo son. Y ustedes van a decir: no, pero eso se oye feo, se oye denigrante. No, es la naturaleza del trabajo. Hace poco fui a la playa y estaban saliendo una de pescadores, estaba saliendo una flota como de 20 barcos, y fue un espectáculo verlos salir y batallar con las olas. Pero nos detuvimos a hablar con uno de ellos y le preguntamos, estaban saliendo como las 4 de la tarde, y les preguntamos: ¿cuándo regresás? Y se nos quedó viendo así como: ¿qué pregunta es esa? Pero nosotros realmente le estábamos preguntando: ¿cuándo regresás? O sea, ¿vas a regresar a las 6 de la tarde o 8 horas laborales como para nosotros, verdad? Que ya a las 8 horas, bueno. No, ¿para ustedes cuántas horas laborales son? 8 también. Bueno, entonces después de las 8 horas laborales ya nos vamos, ¿no? Entonces él me dijo: pues cuando termine de pescar. Y le preguntamos: ¿y cuánto es eso? 12 horas. Si tocan 3 días o una semana, 3 días o una semana. Y nosotros le preguntamos: ¿en serio te vas a estar allá mar adentro días, semanas, hasta que pesques tu meta? Sí, así toca. O si en 12 horas regreso, pues gracias a Dios. Entonces usted y yo nos preguntamos: ¿qué van a hacer allá adentro? ¿Cómo se van a poner a de repente estudiar allá adentro o hacer lo que los citadinos hacemos? No, ellos se involucran en educarse en cosas de mar, que son muy diferentes a las cosas de los citadinos. ¿Por qué les digo todo esto? Pedro no era un hombre educado, ¿ok? No era un hombre estudiado, no era un teólogo. Peor aún, que iba a ser un poeta. Jamás. Él hablaba por gracia divina.
Y las veces que lo encontramos en los evangelios hablando, lo hace mal. Casi la mitad de las veces Jesús lo regañó por lo que él estaba hablando. Solo hubo una vez en los evangelios que vemos que Jesús le dice: Pedro, el Espíritu Santo te dijo esto. Entonces Pedro, el predicador, no era educado. Ahora vayamos al contenido, ¿ok? Y para el contenido yo voy a desafiarles a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar las Biblias y yo voy a desafiarles a buscar dos cosas en unos 3 minutos. O si queremos más, quizás 3 minutos con un segundo. Pero van a encontrar dos cosas. La primera es los nombres que Pedro le da a Jesús, ¿ok? Ahorita ustedes van a leer la Biblia por sí mismos y vamos a participar todos y van a encontrar lo primero, los nombres que Pedro le da a Jesús, ¿ok? ¿De qué verso a qué verso van a hacer eso? Lo van a hacer del verso, vamos a ver, sí, desde el verso 12 hasta el verso 23. Y ahí van a buscar todos los nombres que Pedro le da a Jesús. Y lo segundo que van a buscar es el texto clave. Ahora, para el texto clave vamos a tener una dinámica. Y la dinámica va a ser que en tríos o así en líneas como están formados o como ustedes quieran, van a discutir entre ustedes cuál es el verso clave. Entonces van a decir: no, para mí es este, para mí es el otro, y de ahí vamos a hacer un consolidado de para ustedes cuál fue el texto clave. ¿Ok? Dos cosas van a buscar. Ahorita vamos a analizar el contenido de la predicación y ustedes van a empezar con buscar los nombres que Pedro le da a Jesús y con buscar el texto clave. O sea, el verso que si nosotros lo quitamos de ahí, toda la predicación se cae. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Ok, 3 minutos, leamos. Todos tienen Biblia, ¿verdad? Amén. Ok, leamos.
Ok. Vamos a ver. Vamos a ver cuántos tenemos y lo que estudiamos. ¿Listos? Les di un minuto más, por cierto. Ok, veamos. Cuéntenme los nombres de Jesús que Pedro puso en su predicación. Santo y justo. Ah, muy bonito, ¿verdad? Denme un segundo en lo que hago esto. Autor de la vida. Ahí está. Vamos a ver. Empecemos. Vamos a poner acá los nombres de Jesús y tenemos santo y justo. Ok, ¿qué otro? Ese me encanta. Autor de la vida. Ah, ¿no se ve? ¿No se ve mucho? Ok. El Mesías, ok. ¿Qué otro? El Cristo, ok. ¿Qué otro? Jesús, sí, su nombre. ¿Qué otro? Profeta. ¿Qué otro? Hace falta uno. ¿Cómo? Siervo. ¿Cómo? ¿Cómo? Siervo Jesús. Siervo, Jesús ya está. Sería siervo. Ok. Quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pedro en su predicación. ¿A alguien le falta el que encontró? ¿Todos ya participaron? ¿Sí? ¿Cómo? Ah, por supuesto que sí. Hijo de Dios, por supuesto. No sé cómo se nos pasó ese. Hijo de Dios. Imagínense de cuántas formas diferentes Pedro le dijo a Jesús. Cuando ustedes leyeron que decía ahí, santo y justo, ¿qué fue lo que él dijo? Negaron al santo y justo. Después, en el autor de la vida, esa me encanta, porque ¿qué dice? Mataron al autor de la vida. Ya vamos a regresar a esa frase, pero hermoso lo que él está diciendo. Entonces ya analizamos primera parte del contenido. Ahora vayamos a la segunda parte. ¿Cuál es el texto clave según la iglesia? 19 para vos. Veamos. Giovanni. 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ok. ¿Qué otros versículos claves cree la iglesia que encontramos? El 14, ok. Veamos, 14 y 15 dice por allá. Leámoslo. Mas vosotros negasteis al santo y justo, ok, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, ok. ¿Qué otro? 18, 16. Bueno, toda la predicación entonces. 22 y 23, vamos a ver. Porque, miren, en el 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta. Bueno, paren ahí. Yo les cuento. Hice la dinámica porque Giovanni le pegó a la primera y teníamos que participar todos. El verso clave es el verso 16. De 19, perdón. Es el verso 19. ¿Por qué? Porque toda la Biblia, la predicación es arrepentidos. Noten, toda la Biblia no es acepte a Cristo, hermano. No. La Biblia dice arrepentíos. ¿Qué está haciendo Pedro? Diciendo lo mismo que Jesús y todos en la Biblia han dicho. Por eso es el texto clave. Si se cae eso, entonces se cae la doctrina y la teología de Pedro. Entonces vamos a poner el texto clave, el verso 19.
verso 19 sería, ¿verdad? Este tampoco se ve. ¿Ves que este se secó? Creo. Este sí se ve. ¿Sí? Sí. Ok. Mi letra es como de arquitecto, por eso es que cuesta entenderse. No se preocupen. Sí. Ahora, en cuanto a contenido, tiene algunos otros detalles la predicación de Pedro que yo se los voy a decir ahorita, pero ustedes en casa pueden ir y cumplir la tarea de encontrar cuáles son. ¿Qué otros detalles encontramos ahí? Encontramos escatología. ¿Qué es escatología? Es el estudio sobre el final de los tiempos. Si ustedes quieren estudiar Apocalipsis, bueno, ustedes pueden irse al verso 21 y ahí está resumido Apocalipsis. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces, encontramos escatología. ¿Qué más encontramos? Apologética. ¿Qué es apologética? Esta sí la saben. ¿Qué es? Es la defensa de nuestra fe. Correcto. Encontramos paradojas. ¿Qué es una paradoja? Es una forma literaria, es una figura literaria que trata de enseñar algo, escuchen, ¿por medio de qué? Por medio de algo ilógico, de dos frases que son ilógicas. ¿Saben? Es arte, la paradoja es arte, es pura poesía. Cuando Pedro dijo, mataron al autor de la vida, ¿se dieron cuenta de eso? ¿Cómo lo hizo? Y nosotros quizás lo pasamos desapercibido. Pero ¿cómo es que uno mata al autor de la vida? Esa es la paradoja que Pedro está haciendo. Es arte lo que él está describiendo. Entonces lleva paradoja, lleva poesía. ¿Qué más lleva? Lleva historia y también lleva cumplimiento. Esto no lo voy a poner porque es muy largo. Lleva cumplimiento de profecías antiguo-testamentarias. Entonces, profecías que se escribieron en el Antiguo Testamento, Pedro hace referencias a ellas que se cumplieron con Jesús. Ahora, ¿se recuerdan del contexto del predicador de este segmento? ¿Se recuerdan que yo les dije, vamos a estudiar también al predicador? ¿Se recuerdan que yo les dije, por la naturaleza de su oficio, no era una persona muy educada, no era una persona muy talentosa, y si de hablar en público hablamos, peor aún? ¿Se recuerdan? ¿Y cómo es que alguien así pudo crear tremenda obra de arte? Tremendo sermón. Imagínense todo lo que tiene por contenido. Tiene escatología, apologética, paradojas, poesías, historia, cumplimientos proféticos. Miren de cuántas formas diferentes llamó a Jesús, y todas ellas correctamente usadas de forma teológica. Este sermón es una hermosura, es sublime lo que Pedro hizo aquí. Y la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Bueno, solo hay una respuesta: la obra del Espíritu Santo. Hay muchas veces que amigos míos vienen hacia mí y me dicen, mira, yo quisiera hablarle de Cristo allá en el trabajo, yo quisiera compartirle de Cristo a mi amigo, y siempre me dicen esto, y yo les invito a la iglesia pero no quieren venir. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Verdad? Entonces yo les digo, bueno, si no quieren venir, si el pescado no puede venir a la iglesia, entonces ¿qué hacemos? La iglesia va al pescado. Entonces, si el pescado, o si la persona no viene y escucha al pastor Salvador, entonces, ¿quién es el único pastor que tiene esa persona? Ustedes y yo. A la única persona que esa persona va a escuchar somos a ustedes y a mí. Y ellos me dicen, sí, yo tengo la pasión, yo tengo el amor por Dios para hacerlo, pero no me salen las palabras. No sé qué decir. Bueno, lo que el Espíritu Santo hace en personas como Pedro es esto. Ahora pregúntense lo que el Espíritu Santo va a hacer en personas como ustedes y como yo.
Sí, toca estudiar un poco, sí, tenemos que letrarnos, pero podemos confiar en que la obra del Espíritu Santo nos va a utilizar para que cuando le hablemos a esa persona, lo hagamos con este mismo poder, con el mismo Espíritu Santo que capacitó a este hombre para hablar todo eso. Esa es una de las enseñanzas que encontramos acá y espero que por favor los haya animado. Pero Pedro tuvo un texto clave, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta es la última vez que lo ocupé, Will. Ok, gracias. Entonces, Pedro tuvo un texto clave, tuvo un mensaje, un objetivo. Entonces, si yo estoy estudiando, ya estudié el predicador, el contenido, el contexto, también tengo que estudiar ahora la clave de esta predicación, que es el verso 19. Y la clave de esta predicación es arrepentidos. Entonces, en este momento vamos a hablar sobre el arrepentimiento. Ese fue el mensaje especial, ese fue el mensaje que Pedro realmente quería compartir para todos ellos. Y vamos a ver el arrepentimiento por medio de dos pasos. ¿Ok? Vamos a resumir el arrepentimiento en dos pasos. Y el primero es el siguiente. ¿Cuántos de ustedes, cuando nos preguntan, hey, ¿cómo estás?, dicen, bien? ¿Cuántos decimos eso? Sí, ¿verdad? Todos. ¿Y cuántos de ustedes han respondido bien estando mal? ¿A cuántos les ha pasado? Todos. ¿Saben? Me he fijado que la mayor mentira que nosotros solemos decir es bien. ¿Por qué? Porque quizás no estamos bien. Y estamos acostumbrados como robot. Hey, ¿cómo estás? Bien. Y adentro nos estamos deshaciendo, estamos destruidos. Pero bien, tranquilo. Pero no es cierto. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es aceptar que estamos mal. El primer paso para el arrepentimiento es aceptar que estoy mal. Ese es el primer paso. Ahora, tengamos cuidado con lo siguiente. Muchos de nosotros nos gusta justificar por qué realmente no estamos mal, ¿verdad? Entonces, cuando nos preguntan, mira, ¿y por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? No, lo que pasa es que esta es la razón y este es el por qué. No se trata de justificar el por qué hice esto o por qué hice lo otro. Se trata de aceptar, sí, estuvo mal, estoy mal. La verdad es que es un error. A veces, no sé si aquí pasa, pero en El Salvador pasa que a los hombres les preguntan, bueno, ¿y por qué caíste en infidelidad? ¿Por qué hiciste eso? Y de repente ellos dicen, lo que pasa es que fui tentado. No dicen estoy mal, dicen fui tentado y preguntan, ¿y con qué fuiste tentado? Es que me escribió en WhatsApp. ¿Y qué te puso? Hola. Esa fue la gran tentación. Y dice, sí, me tentó y mucho. Y entonces yo tengo que contarles, ¿acaso sabéis la historia de José? Que no fue que le escribieron un hola en un WhatsApp, no fue que una mujer ahí por ahí le escribió, sino que fue la mujer más hermosa que lo sedujo. Eso sí es tentación. Y él no tuvo el razonamiento que nosotros tenemos a veces. Y de repente también, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones en las cuales queremos negar que estamos mal. A veces también como mujeres pueden caer en lo mismo, de querer justificar que está mal. No, pero es que ella me dijo eso a mí. Y ¿sabe qué, hermana? Yo no soy de las que se queda callada. Si a mí me vienen a buscar, a mí me encuentran. Yo no sé si hay esa frase está aquí en Colombia, ¿no? ¿Sí? Bueno. O si está la de yo no tengo pelos en la lengua. Es así, ok. Bueno, entonces le están diciendo
estuvo mal expresarse de esa forma, estuvo mal hacer eso. Y viene y responde, no, pero así es mi carácter. Bueno, eso no es arrepentimiento. Eso no es aceptar que estoy mal, eso es justificar lo que estoy haciendo. Y es imposible hacerlo. Yo no puedo estar arrepentido, miren la lógica, si yo no creo que he hecho algo mal. ¿Me entienden? La naturaleza de la misma palabra me lleva a concluir de que si yo no puedo reconocer que estoy mal o que hice algo mal, no estoy arrepentido. Y miren el peligro de esto. Alguien que no cree que ha hecho algo mal, alguien que no cree que está mal, les pregunto, ¿va a pedir perdón? No. Ahora, alguien que no pide perdón por sus pecados, ¿qué significa? Hay que... No voy a entrar en ese tema teológico hoy, pero ven lo peligroso. Ven lo peligroso que es ver que estoy mal, ver el producto, el resultado de mis errores explotándome en la cara y aún así culpar a otro. Aún así decir, no, es que el pastor Salvador, es que los hermanos de alabanza, es que mi pareja, es que mis hijos, es que mi jefe. No. Yo estoy mal. Y ese es el primer paso. No puedo seguir al siguiente si ni siquiera he cumplido el primero. ¿Y por qué es bíblico este primer paso? Bueno, es bíblico porque Romanos 10, del 9 al 10, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Ahora, nosotros debemos de confesar que Jesús es el Señor. Pero ¿cuándo confesamos que Jesús es el Señor? Cuando nosotros hemos confesado que estamos mal. Se requiere una confesión de que yo estoy mal, una confesión de arrepentimiento. Ahora, no significa, porque creo que el vocablo en Latinoamérica, cuando hablamos de confesión, nos remontamos al catolicismo y creemos que es ir y hablar con otra persona, ¿verdad? Pero cuando estoy hablándoles de confesión de mis pecados, bíblicamente estoy hablando de confesar delante de Dios. Entonces, hermanos, déjenme decirles lo siguiente para cerrar este punto. Dios no se va a sorprender de nuestros pecados y tampoco se va a sorprender de nuestro mal corazón. Cuando vayan en oración, no oren como oramos aquí en la iglesia y que estamos orando ahí en el grupo de 3 y qué bonita la oración, hermano, estaba inspirado. No oren así cuando estén solos con Dios. Oren sinceros. Díganle, Dios, estoy enojado. Estoy enojado con mi jefe, estoy enojado con mi pareja. Dios, estoy deprimido. Estoy triste. Dios, pequé. Fui infiel. Hice este mal negocio. Defraudé a esta persona, mentí. Sean sinceros. Dios no se va a sorprender porque le digamos ninguna de esas cosas. Él ya la sabe. Él solo está esperando que la digamos. Sean sinceros. Vayan a Él en oración y en sinceridad. El primer paso para el arrepentimiento. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es aceptar que Jesús es mejor.
el segundo paso para el arrepentimiento es aceptar que Jesús es mejor. Eso significa, si yo ya acepté que estoy mal, si yo ya acepté que me equivoqué, entonces ahora necesito aceptar algo más. Porque si no, me voy a quedar hundido en la condenación, me voy a quedar hundido en la frustración de que soy una persona imperfecta y soy una persona que se equivoca demasiado. Y aquí es donde muchas de las religiones paran. Si ustedes se fijan, muchas de las religiones paran en el paso 1. E incluso muchos pastores paran en el paso 1. ¿Por qué? Quieren hacer sentir mal a la gente. Quieren hacerlos sentir condenados. No, mírese cómo va a venir con pantalones hacia la iglesia. ¿Cómo va a comportarse así? Entonces, ¿qué están provocando? Sí, que la gente acepte que está mal. Pero el problema es que hay un segundo paso. No podemos quedarnos en el hecho de decir, sí, estuve mal, sí, estoy mal, si no pasamos al segundo paso. Y es que aceptar que Jesús es mejor. ¿Por qué? ¿Por qué eso toma sentido y viene a cubrir todo? ¿Por qué el arrepentimiento me lleva a una nueva vida? Porque cuando yo acepto que Jesús es mejor, todo lo que hice, todo lo que he hecho, resta valor en comparación a Jesús. Entonces, si yo sufrí una infidelidad, si yo le fui infiel a alguien, entonces yo vengo, Jesús, le fui infiel, pero tú eres mejor. Tú me puedes salvar. Yo creo en ti. Por eso dice, confesarás con tu boca que Jesús es el Señor. Necesitamos también confesar que Jesús va a ser mejor en cualquier situación. Y Él va a poder restaurarnos en cualquier situación. Ese segundo paso es el que nos lleva a una nueva vida en Él. Ese segundo paso es el que nos lleva de estar en un lugar oscuro a un lugar brillante. Porque no sé cuántos de ustedes les ha pasado que les duele pecar, pero lastimosamente volvieron a caer. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué? ¿Y cómo hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo sé que nosotros a veces lo decimos y a veces no meditamos en la importancia. Muchas veces decimos, no es en mis fuerzas, es en las del Señor, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros caemos una y otra vez o estamos en lo mismo, ahí es donde necesitamos decir, Jesús es mejor. Necesito creer que Jesús es mejor que lo que sea que estoy haciendo o lo que sea en lo que estoy cayendo. Déjenme darles un ejemplo. ¿Cómo le llaman acá a lo que usan para planchar ropa? Perfecto. Plancha. Ok. Cuando todos estamos aprendiendo a planchar, nos quemamos, ¿verdad? Creo que todos nos hemos quemado con una plancha o con una cocina o con una olla. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo les ofrezco y les digo, miren, les ofrezco, no sé cuánto es, ahorita no sé cuánto es, les ofrezco 40,000, no, eso no es mucho, 40,000 pesos, es como $2. Entonces, 4 millones de pesos, eso sí es bastante, ¿verdad? Suena bastante. Les ofrezco 4 millones de pesos y me dejan quemarles con una plancha. Alguien lo está pensando. No. Tranquilo. Suba la oferta, dice. Bueno. Y verdad que no. Nadie quiere eso. Es más, están convencidos de que duele quemarse con la plancha, ¿verdad? Entonces, cuando agarran la plancha, la agarran con cuidado, están bien concentrados. Cuando cocinan, están ahí con sus precauciones, ¿verdad? Porque están convencidos de que duele. Están convencidos de que
es mejor estar lejos de quemarse, ¿verdad? Bueno, es igual con el pecado. Cuando yo estoy convencido de que duele, de que quema, yo trato al pecado como una plancha caliente. Yo sé que si me acerco, me voy a quemar. Y es mejor Jesús que estar quemado. Cuando yo logro reconocer de que eso es quemarme, de que eso duele en comparación de Jesús, entonces ahí es donde viene el hecho de no volverme a equivocar. Y a mí me encanta un ministerio allá en Salvador que se llama 100 días, porque es un ministerio de hombres que cuentan testimonios. Y me encanta porque los viernes escucho cosas como estas. Hermanos, quiero comentarles que tengo 12 años de que dejé el alcohol. Tengo 10 años de casado, no ser infiel, 5 años sin marihuana y así. Y me encanta escuchar porque es gente diciendo, Jesús me sacó de ahí y nunca más he vuelto. Aceptaron que estaban mal y aceptaron que Jesús es mejor. Por eso es que la Biblia habla en todas partes acerca del arrepentimiento. Porque la Biblia nos quiere llevar a ese lugar donde tenemos convicción de cómo realmente estamos. No culpar a nadie más, no culpar a otros, no culpar a la situación, sino enfrentarlo y después levantarnos con la cruz. Oremos. Señor, te damos gracias porque usaste a Pedro para predicar un mensaje tan hermoso. Señor, yo sé que puedes ocupar a todos los que estamos aquí para llevar tu palabra, así como ungiste a Pedro para que lo hiciera. Señor, te suplico de que esta noche los que estamos acá podamos aceptar de que estamos mal. Podamos aceptar de que hemos hecho mal. Y no fue culpa de otro, no es la situación, soy yo. Y yo te quiero pedir perdón. Yo necesito. Jesús, te necesitamos a ti. Tú eres mejor que eso. Por favor, Jesús, levántanos. Si alguno quizás no se ha arrepentido aún, quizás no ha dicho, Jesús, tú eres mi Salvador, te confieso como mi Señor. Si alguno no está seguro si esta noche pasará algo, fuera al cielo o al infierno, y dice, bueno, hoy es la noche en la que me arrepiento. Si alguno quisiera hoy confesar a Jesús como su Salvador, quiero invitarle a levantar su mano y a dejarnos orar con usted y por usted.